Hay algo que no te han dicho, algo que sientes en el pecho cuando despiertas a las 3 de la mañana sin razón aparente. Esa sensación de que caminas a través de agua invisible, de que empujas contra algo que no tiene nombre pero que pesa más que cualquier piedra. Has intentado todo. Has leído los libros, has repetido las afirmaciones frente al espejo y sin embargo, aquí estás. Con la misma sensación de que algo, en algún lugar dentro de ti, está trabado. No es tu imaginación. En el año 1923, un monje del templo Koyasan, en Japón, cometió lo que sus superiores consideraron una traición imperdonable. Después de 40 años de silencio, decidió hablar. No con otro monje, con un médico occidental que había llegado buscando curas para una enfermedad que la medicina de su tiempo no podía nombrar. Lo que el monje reveló esa noche no era una oración, era un diagnóstico y una cirugía, pero no del cuerpo visible. Existe una arquitectura dentro de ti que nadie te enseñó a ver. Canales por donde debería fluir algo que los antiguos llamaban de muchas formas, y que hoy la ciencia ha comenzado a medir con nombres diferentes, pero con el mismo asombro. Cuando esos canales se bloquean, cuando ese flujo se estanca, algo muere lentamente. No el cuerpo, algo anterior al cuerpo, y todo lo que construyes sobre esa base fracturada, tarde o temprano, se derrumba. Lo que vas a escuchar en la próxima hora contradice casi todo lo que el mundo moderno te ha enseñado sobre la suerte, sobre el destino, sobre por qué algunas personas parecen atravesar la vida sin obstáculos, mientras otras chocan contra muros invisibles una y otra vez. No te voy a pedir que creas en nada, te voy a mostrar lo que 3 civilizaciones separadas por océanos y siglos descubrieron de forma independiente. Y te voy a revelar por qué la neurociencia moderna, sin quererlo, acaba de confirmar que tenían razón. Al terminar este audio, entenderás exactamente qué es lo que te ha estado frenando. No una teoría, un mecanismo, con nombre, con ubicación y con un protocolo de desinstalación que podrás comenzar esta misma noche. Mañana, cuando abras los ojos, algo habrá cambiado. No tu suerte, tu capacidad de ver lo que siempre estuvo ahí, esperando a que dejaras de chocar contra ti mismo. Esta es una advertencia. Lo que vas a escuchar no es cómodo. Descubrirás que los bloqueos que sientes no llegaron de afuera, y esa verdad, aunque liberadora, primero duele. Si estás listo para saber qué hay realmente detrás de esa pared invisible, continúa escuchando. El manuscrito de Kioto está a punto de abrirse. Capítulo 1. El manuscrito enterrado de Kioto. En 1947, 2 años después de que las bombas cayeran sobre Hiroshima y Nagasaki, un equipo de reconstrucción trabajaba en los escombros de un templo menor en las afueras de Kioto. El templo había sobrevivido a los bombardeos, pero no a la negligencia de los siglos. Sus cimientos se habían hundido y las autoridades habían ordenado su demolición para construir una escuela. Fue un obrero de 22 años, llamado Kenji Morimoto, quien encontró la caja. Estaba enterrada bajo lo que había sido el altar principal, envuelta en tela tratada con aceites que habían preservado su contenido durante lo que los expertos luego determinarían eran al menos 400 años. Dentro había un manuscrito, y dentro del manuscrito había un mapa. Pero no era un mapa de lugares, era un mapa del interior humano. El texto estaba escrito en un japonés arcaico, mezclado con caracteres chinos, que los traductores tardaron meses en descifrar. Cuando finalmente lo hicieron, lo que encontraron los dejó en silencio. El manuscrito describía con precisión quirúrgica lo que llamaba la enfermedad del alma estancada. No hablaba de demonios, no invocaba espíritus, hablaba de flujos, de canales, de puntos específicos del cuerpo donde, según el texto, la fuerza vital se pudre cuando no puede moverse.
Los síntomas que describía resultarán familiares a cualquiera que haya experimentado lo que hoy llamamos estancamiento vital, una fatiga que no se cura con sueño, decisiones que se postergan indefinidamente, oportunidades que parecen evaporarse justo antes de concretarse, relaciones que se marchitan sin razón aparente, y una sensación persistente, casi física, de estar caminando a través de barro invisible. Pero lo verdaderamente extraordinario no era el diagnóstico, era la cura. El manuscrito detallaba un protocolo de 7 días que combinaba 3 elementos que, a primera vista, parecen no tener conexión. Inmersión en agua fría al amanecer, respiración rítmica siguiendo patrones específicos, y algo que el texto llamaba la limpieza del espejo interior, una forma de meditación enfocada en visualizar los canales del cuerpo abriéndose uno por uno. Durante décadas, este manuscrito fue considerado una curiosidad histórica, un artefacto de superstición preindustrial. Los académicos que lo estudiaron lo catalogaron como literatura religiosa menor y lo archivaron en el sótano de una universidad de Tokio, y ahí habría permanecido, olvidado, hasta que en 1992 un neurocientífico estadounidense que investigaba los efectos de la meditación en el cerebro tropezó con una referencia al manuscrito en una oscura revista de antropología japonesa. Lo que encontró cuando finalmente lo leyó cambió la dirección de su investigación para siempre. El manuscrito describía con terminología del siglo XVI exactamente lo que sus escáneres cerebrales estaban mostrando en monjes tibetanos. Los canales del texto antiguo correspondían con asombrosa precisión a las vías del sistema nervioso autónomo. Los puntos de estancamiento se superponían casi perfectamente con las zonas donde el tejido conectivo acumula tensión crónica. Y el protocolo de respiración descrito coincidía paso por paso con las técnicas que su laboratorio estaba probando para activar el nervio vago y reducir la inflamación sistémica. La ciencia no había descubierto nada nuevo. La ciencia había redescubierto lo que alguien, hace 400 años, ya había mapeado con una precisión que desafiaba toda explicación. Pero el manuscrito guardaba un secreto más profundo. En sus páginas finales, el autor anónimo escribió algo que los traductores casi pasaron por alto, una advertencia. El que desbloquea los canales sin limpiar primero la fuente, libera aguas envenenadas. La enfermedad no está en el río, está en el manantial. El verdadero bloqueo, según este texto olvidado, nunca estuvo en el cuerpo. Estaba en algo anterior, algo que los griegos, en el otro extremo del mundo, habían identificado con un nombre diferente. Y para entender qué era, debemos abandonar Japón y viajar 2000 años hacia atrás, hasta una celda de prisión en Roma, donde un esclavo liberado estaba a punto de enseñarle a un general paralizado cómo mover ejércitos con la mente. Capítulo 2. El general que no podía mover su ejército. Su nombre se ha perdido en los pliegues del tiempo. Los historiadores lo conocen solo por su título. El legado de la Tercera Legión de Hispania. Lo que sí sabemos es que en el año 89 de nuestra era, este hombre comandaba a 6000 soldados en la frontera norte del imperio, y que después de una emboscada germánica que masacró a 1/3 de sus hombres, algo dentro de él se rompió. No era cobardía. Todos los testimonios coinciden en que durante la batalla misma luchó como un animal. Fue después, en los días siguientes, cuando llegó el momento de reagrupar a los supervivientes y planificar la contraofensiva. El general no podía moverse, no físicamente. Podía caminar, comer, hablar, pero cada vez que intentaba dar una orden estratégica, algo lo paralizaba.
Su mente se llenaba de imágenes de la masacre. Su corazón comenzaba a latir como si la batalla aún estuviera ocurriendo, y sus pensamientos se convertían en un torbellino que no lo dejaba ver con claridad. Sus oficiales comenzaron a murmurar: un comandante que no puede comandar es una sentencia de muerte para toda una legión. La noticia llegó a Roma, y con ella llegó una solución inesperada, no un reemplazo, un maestro. Epicteto había sido esclavo, cojo de nacimiento, despreciado por sus primeros amos, había encontrado la libertad a través de una filosofía que entonces llamaban estoicismo, pero que él prefería describir de una forma más simple. El arte de gobernar lo único que puede ser gobernado, la ciudadela interior. Lo que ocurrió entre el filósofo y el general durante los 3 meses siguientes no está documentado en detalle. Solo fragmentos, solo alusiones en cartas que sobrevivieron a los siglos, pero lo que sí sabemos es el resultado. Al cabo de 90 días, el general regresó al campo de batalla y ganó, no solo esa campaña, las siguientes 4. Se retiró con honores y vivió 30 años más, lo que en aquella época era una hazaña en sí misma. En una carta tardía a un discípulo de Epicteto, el anciano general describió lo que había aprendido en términos que resuenan con escalofriante familiaridad. Antes de encontrar a tu maestro, escribió, yo creía que mi parálisis venía de afuera, de los germanos, de la muerte de mis hombres, del miedo a morir. Epicteto me mostró que nada de eso podía paralizarme. Lo que me paralizaba era lo que yo hacía con todo eso dentro de mi propia mente. Había construido una prisión con mis propios pensamientos y me había encerrado en ella. Y cada día, cada hora, añadía nuevos barrotes sin darme cuenta. Lo que Epicteto enseñó al general es lo que hoy los psicólogos cognitivos han rebautizado con términos técnicos, pero que en esencia permanece idéntico. Los pensamientos no son hechos, las emociones no son órdenes. Y entre un estímulo externo y tu respuesta existe un espacio diminuto, pero en ese espacio vive tu libertad. El protocolo de Epicteto era deceptivamente simple. Cada mañana, antes de que el sol tocara el horizonte, el general debía sentarse en silencio y limpiar la fuente. Esto significaba examinar, uno por uno, los pensamientos que habían envenenado su sueño. Y para cada uno, hacer una pregunta devastadora. ¿Esto que me atormenta está bajo mi control? Si la respuesta era no, el pensamiento debía ser soltado. No negado, no reprimido, soltado, como se suelta una piedra caliente que estás sosteniendo por accidente, no porque la piedra deje de existir, sino porque dejas de quemarte. Si la respuesta era sí, entonces el pensamiento se convertía en tarea, en acción, en algo concreto que podía hacerse ese mismo día. Después de 30 días haciendo esto cada amanecer, escribió el general, desperté un día y noté que la niebla se había disipado. No la niebla de afuera, la de adentro. De pronto podía ver, podía pensar, podía mover ejércitos, porque primero había aprendido a mover mi propia mente. Lo que Epicteto llamaba la ciudadela interior es lo que los neurocientíficos ahora observan con asombro en sus escáneres. Una red de conexiones cerebrales que, cuando está hiperactiva, literalmente te atrapa en bucles de pensamiento repetitivo. Rumiación, la llaman ahora. El general romano la conocía como el asedio interminable, y ambos nombres describen exactamente la misma prisión. Pero aquí viene lo que ningún manual moderno de autoayuda te dirá, y que Epicteto sí sabía. La limpieza de la ciudadela interior no es un evento, es una práctica. Los bloqueos regresan. Las piedras calientes vuelven a aparecer en tus manos sin que notes cómo las agarraste. Y si no estableces un ritual diario de limpieza, el estancamiento vuelve. Siempre vuelve.
El manuscrito de Kioto y las enseñanzas de Epicteto coincidían en algo fundamental. El bloqueo no es un enemigo externo que se derrota una vez, es una tendencia interna que se gestiona para siempre. Y la gestión requiere disciplina, ritual, práctica diaria. Pero había un elemento que ni los monjes japoneses ni los estoicos romanos habían logrado articular con precisión. Un tercer componente que explica por qué algunas personas siguen bloqueadas, incluso cuando hacen todo correctamente. Un componente que fue descubierto en las islas de Hawái, en una cultura que jamás tuvo contacto con Kioto ni con Roma, y que tenía que ver con algo que no heredamos de nuestras experiencias, sino de las experiencias de otros, de quienes vinieron antes que nosotros, de los muertos. Capítulo 3. Los fantasmas que heredaste, Morna Nalamaku. Simeona nació en 1913 en la isla de Oahu, Hawái, en una época donde dos mundos colisionaban. El Hawái antiguo, con sus tradiciones sagradas transmitidas de boca a oído durante milenios, se desvanecía bajo la presión de la modernización americana. Los kahunas, los guardianes del conocimiento ancestral, eran perseguidos, ridiculizados, empujados hacia las sombras. Muchos dejaron morir sus secretos con ellos, prefiriendo el silencio a la profanación. Pero Morna fue diferente desde el principio. Su madre era una kahuna lapa'au, una sanadora tradicional que atendía a la realeza hawaiana. Desde los 3 años, Morna fue reconocida por los ancianos como poseedora del mana. Esa fuerza vital que los hawaianos creían distinguía a quienes estaban destinados a convertirse en guardianes. A los 5 años comenzó su entrenamiento. A los 10 ya participaba en ceremonias que la mayoría de los adultos nunca presenciarían. Y durante décadas guardó silencio sobre lo que sabía. Lo que la haría famosa mucho después no fue su título ni su linaje. Fue su reinterpretación radical de una práctica que su pueblo había utilizado durante siglos para resolver conflictos familiares. Una práctica que, en su forma original, requería reuniones de clanes enteros, confesiones públicas, mediadores expertos y rituales que podían durar días. Ho'oponopono, literalmente traducido, significa corregir un error o enderezar lo que está torcido. Pero la palabra esconde capas de significado que el inglés no puede capturar. Pono significa rectitud, equilibrio, armonía con el orden natural del universo. Ponopono es la duplicación que indica intensificación. Y ho'o es el prefijo que convierte sustantivos en verbos. Ho'oponopono no es solo corregir un error. Es el acto de restaurar activamente la armonía profunda. Lo que Morna enseñó a partir de los años 70 era algo mucho más profundo que la resolución de conflictos familiares. Era una forma de limpieza, no del presente, del pasado, incluyendo el pasado que no viviste personalmente. El pasado que llegó a ti a través de canales que ni siquiera sabías que existían. La cosmología hawaiana tradicional sostenía algo que durante mucho tiempo pareció superstición pura, que los seres humanos no llegamos vacíos a este mundo, que cargamos en lo que llamaban el aka o cuerpo sombra, memorias de nuestros ancestros. El aka no era simplemente un concepto espiritual abstracto. Los kahunas lo describían como una sustancia real, una especie de tejido invisible que conectaba a cada persona con todos sus antepasados. Imaginaban hilos de aka extendiéndose hacia atrás en el tiempo, conectando al bebé recién nacido con sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, hasta perderse en la niebla de generaciones olvidadas. A través de estos hilos, enseñaban los ancianos, fluían 2 tipos de herencia: la luminosa, los dones, los talentos, las bendiciones ganadas por ancestros que vivieron con honor, y la oscura, los traumas no resueltos,
los conflictos no sanados, las deudas emocionales que nunca fueron pagadas, los gritos silenciados, las lágrimas no lloradas, las palabras que debieron decirse y murieron en gargantas cerradas. Estas memorias heredadas, según la tradición hawaiana, actuaban como anclas invisibles, arrastrando hacia abajo incluso a quienes personalmente no habían hecho nada para merecerlo. Un hombre podía nacer con todos los talentos necesarios para el éxito y sentir un peso inexplicable que lo frenaba. Una mujer podía tener todo el amor disponible a su alrededor y sentirse inexplicablemente vacía. Un niño podía crecer en un hogar seguro y despertar gritando por pesadillas que no pertenecían a su vida. Los kaunas tenían un nombre para esto: ala. El error heredado. La mancha que viaja en la sangre. Durante décadas, esta idea fue descartada como pensamiento mágico primitivo. Los científicos occidentales se burlaban. El ADN era código, decían, información pura. No había mecanismo posible para que las experiencias de una persona se transmitieran a sus descendientes. La evolución lamarckiana, la idea de que los rasgos adquiridos podían heredarse, había sido refutada hacía más de un siglo. El caso estaba cerrado, hasta que la ciencia tropezó con la epigenética, y el caso se reabrió de golpe. Lo que los investigadores descubrieron en las últimas 2 décadas sacudió los cimientos de lo que creíamos sobre la herencia. El ADN no es solo un plano arquitectónico que heredas de tus padres, es también un registro, un archivo, y en ese archivo quedan marcas. Imagina el ADN como un libro de instrucciones con millones de páginas. La epigenética son los post-its, los subrayados, los marcadores que indican qué páginas leer y cuáles ignorar. Los genes mismos no cambian, pero las marcas que determinan cómo se expresan esos genes, cuáles se activan y cuáles permanecen dormidos, esas marcas sí pueden alterarse, por la experiencia, por el trauma, por el hambre, por el terror, y según los estudios, esas marcas pueden transmitirse de generación en generación. En 2013, investigadores del Emory University realizaron un experimento que debería haber aparecido en primera plana de todos los periódicos del mundo. Condicionaron ratones machos a temer un olor específico, el olor de las flores de cerezo, asociándolo con descargas eléctricas. Luego estudiaron a sus crías y a las crías de sus crías, ratones que jamás habían experimentado una descarga eléctrica, ratones que nunca habían sido condicionados a nada. Y sin embargo, cuando olían las flores de cerezo, su sistema nervioso entraba en pánico. El miedo había viajado a través del esperma, el trauma se había convertido en herencia. Los hijos de supervivientes de hambrunas severas, como la hambruna holandesa de 1944, muestran patrones metabólicos alterados, como si sus cuerpos estuvieran preparándose para una escasez que nunca experimentaron personalmente. Sus células almacenan grasa con más eficiencia. Sus sistemas regulan la glucosa de manera diferente. Están biológicamente preparados para una guerra que terminó antes de que nacieran. Los descendientes de supervivientes del Holocausto muestran niveles alterados de cortisol, la hormona del estrés, y respuestas amplificadas ante amenazas percibidas. Sus sistemas de alarma están perpetuamente encendidos, como si el peligro que sus abuelos enfrentaron siguiera acechando en algún lugar del presente. Y lo más perturbador, estos patrones aparecen incluso cuando los padres nunca hablaron del trauma, incluso cuando el silencio fue absoluto. El cuerpo recuerda lo que la boca calla. Los kaunas hawaianos no tenían microscopios, no conocían el ADN, no habían leído journals científicos sobre metilación genética o modificación de histonas. Pero habían observado algo que la ciencia moderna tuvo que admitir 2 siglos después.
que hay algo que se hereda más allá de los rasgos físicos, algo que se siente, algo que pesa, algo que bloquea, algo que ningún esfuerzo personal parece capaz de mover, porque no pertenece a la persona que lo carga, pertenece a los muertos. El protocolo de Ho'oponopono, que Morna modernizó, no requería reuniones familiares como la práctica tradicional, no necesitaba mediadores ni confesiones públicas y, crucialmente, no requería localizar traumas específicos del pasado familiar. Partía de una premisa más radical aún. Todo problema que experimentas en el presente tiene raíces en memorias, algunas tuyas. Muchas no, y dado que es imposible identificar con precisión cuáles memorias ancestrales están causando cuáles bloqueos, la solución es limpiarlas todas, constantemente, como un proceso continuo de higiene interior, como lavarte las manos sin necesidad de saber exactamente qué gérmenes estás eliminando. Morna enseñaba que cada vez que experimentamos un problema, una emoción negativa, un bloqueo, una resistencia inexplicable, estamos en realidad experimentando una memoria que se reproduce. Puede ser una memoria de esta vida, puede ser una memoria de hace 500 años, no importa su origen, lo que importa es que se está reproduciendo ahora, y que existe un interruptor para detenerla. La práctica que Morna enseñó era devastadoramente simple. 4 frases. 4 declaraciones que se repiten internamente, dirigidas no a otra persona, no a un Dios externo, sino a uno mismo, a las memorias que viven dentro, a los fantasmas que heredaste sin saber que los cargabas, a los ancestros cuyo dolor sigue vibrando en tus células. Lo siento, perdóname. Gracias, te amo, lo siento, reconoce que algo en ti, consciente o no, participó en crear o mantener el problema. No es culpa, es responsabilidad. Es el acto de dejar de señalar hacia afuera y mirar hacia adentro. Perdóname es la solicitud de liberación, no a un juez externo, a la memoria misma, a la parte de ti que ha estado cargando algo que no necesita seguir cargando. Gracias es el reconocimiento de que la memoria, por dolorosa que sea, está emergiendo ahora para ser sanada, que su aparición es una oportunidad, no un castigo. Te amo es el solvente final, la frecuencia que, según Morna, disuelve todas las cargas, no el amor romántico, no el amor condicional. El amor como fuerza fundamental del universo, el amor que los físicos quizás llamarían coherencia, el amor que los místicos reconocen como la sustancia misma de la existencia. Suena inocuo, casi trivial. 4 frases que cualquier niño podría memorizar, pero lo que reportaban quienes practicaban esta limpieza de forma consistente desafiaba toda explicación racional. Dolores crónicos que habían resistido años de tratamiento médico desaparecían en semanas. Patrones de fracaso financiero que se habían repetido durante generaciones se rompían súbitamente. Relaciones envenenadas durante décadas sanaban sin que nadie dijera una palabra en voz alta. Como si al repetir esas frases algo se soltara, algo que ni siquiera sabías que estabas sosteniendo. Algo que quizás nunca fue tuyo para sostener. Un psicólogo de Honolulu llamado Ihaleakala Hugh Len llevó la práctica al extremo. Fue contratado en los años 80 para trabajar en una sala de pacientes criminales mentalmente enfermos en el Hospital Estatal de Hawái. Una sala tan peligrosa que los empleados renunciaban constantemente, los pacientes atacaban al personal y el lugar era considerado un caso perdido. Hugh Len nunca realizó terapia convencional con los pacientes. Según su propio relato, simplemente revisaba sus expedientes y practicaba Ho'oponopono sobre lo que esas historias despertaban en él. Limpiaba las memorias que los pacientes activaban dentro de su propia psique. Después de meses, los pacientes comenzaron a mejorar.
La violencia disminuyó, el personal dejó de renunciar y eventualmente la sala fue cerrada por falta de pacientes. La ciencia no sabe explicar completamente por qué funciona, tiene hipótesis. La repetición de frases de autocompasión desactiva los centros de amenaza en el cerebro, particularmente la amígdala. El acto de perdonar memorias reduce la inflamación sistémica asociada con el estrés crónico. La práctica induce estados de coherencia cardíaca similares a los de la meditación profunda. La variabilidad del ritmo cardíaco se estabiliza. Las ondas cerebrales se sincronizan. Pero hay algo más. Algo que los estudios aún no capturan, pero que los practicantes experimentados describen consistentemente. La sensación de que no están solos mientras hacen esto. No en un sentido místico o sobrenatural necesariamente, más bien en el sentido de que están tratando con algo real, con patrones que tienen peso, con memorias que ocupan espacio, con fantasmas que finalmente están siendo vistos y al ser vistos pueden descansar. Como si los ancestros hubieran estado esperando que alguien finalmente prestara atención, esperando que alguien dijera las palabras que ellos nunca pudieron decir. Esperando ser liberados tanto como nosotros esperamos ser libres. Lo que emerge cuando cruzamos el manuscrito de Kioto, las enseñanzas de Epicteto y el Ho'oponopono de Morná es un mapa completo, un mapa de los 3 niveles donde viven los bloqueos humanos, los 3 territorios donde las cadenas se forjan. El cuerpo, donde el flujo vital se estanca en el tejido, en los canales, en la fascia endurecida por años de tensión no liberada, donde el agua interior se vuelve pantano, donde el misogi promete restaurar el movimiento, la mente, donde los pensamientos se convierten en prisiones y donde la ciudadela interior se llena de enemigos imaginarios, donde creemos que el problema son las circunstancias cuando el problema son nuestras opiniones sobre las circunstancias, donde el estoicismo ofrece las herramientas para distinguir lo que está en nuestro control de lo que nunca lo estuvo. El linaje, donde cargamos lo que no es nuestro, pero que actúa sobre nosotros como si lo fuera. Donde los muertos siguen hablando a través de nuestras reacciones inexplicables, nuestros miedos irracionales, nuestras atracciones hacia el fracaso. Donde el Ho'oponopono ofrece 4 palabras para finalmente escucharlos, honrarlos y dejarlos ir. 3 tradiciones, 3 continentes, 3 milenios de distancia, y sin embargo, el mismo mensaje repitiéndose como un eco a través del tiempo. Estás bloqueado. No es tu culpa, no es tu imaginación, y existe una salida. Ahora que entiendes dónde viven los bloqueos, es momento de experimentar cómo se sienten cuando comienzan a disolverse, no como concepto, no como teoría, en tu propio cuerpo, en tu propia mente, en el linaje que corre silencioso por tus venas. Cierra los ojos un momento si puedes hacerlo con seguridad. Respira profundo. Lo que viene no es una explicación más, es una inmersión. Capítulo 4. El agua sobre tu piel. Sientes el frío antes de que el agua te toque. Es algo que sucede en la anticipación misma, en ese momento suspendido entre saber lo que viene y recibirlo. La piel se eriza. Los vellos se levantan como pequeñas antenas alertando al sistema entero. Los músculos se tensan, preparándose para algo que la parte antigua de tu cerebro interpreta como amenaza. El cuerpo entero se contrae hacia sí mismo, intentando proteger su calor, su seguridad, su zona de confort. Y en esa contracción ya está sucediendo algo importante. Ya estás viendo la primera verdad. Tu cuerpo reacciona a lo que imagina, antes de reaccionar a lo que es real. Se prepara para un dolor que todavía no existe. Gasta energía defendiéndose de un ataque que aún no ha llegado. Y esa es exactamente la misma dinámica que ocurre con cada bloqueo que experimentas en tu vida.
El miedo llega antes que el peligro. La contracción precede al golpe, y a menudo el golpe nunca llega, pero la contracción se queda. Ahora el agua cae, no tibia, fría, lo suficientemente fría para que tu mente se vacíe de todo pensamiento que no sea este momento. Esta sensación, este impacto que recorre tu piel como electricidad líquida. El frío no es agradable, pero tampoco es insoportable como habías anticipado. Es algo más, es urgente, es absolutamente presente, es imposible de ignorar. Y en esa imposibilidad de ignorarlo, sucede algo extraño, algo que no esperabas. Todo lo demás desaparece. Las preocupaciones del día que no ha empezado. La lista de pendientes que usualmente empieza a desplegarse en tu mente antes de que tus pies toquen el suelo. Los miedos sobre lo que podría salir mal, sobre la reunión de mañana, sobre el dinero que no alcanza, sobre la relación que se deteriora. Las memorias del pasado, que usualmente zumban como abejas molestas en el fondo de tu conciencia, recordándote fracasos, humillaciones, oportunidades perdidas. Todo eso se calla. No porque lo hayas silenciado con esfuerzo, no porque hayas meditado durante 1 hora intentando aquietar los pensamientos, no porque te hayas repetido afirmaciones hasta convencerte de que todo está bien, sino porque no hay espacio. El frío ocupa todo el espacio disponible. Cada terminación nerviosa de tu piel está gritando el mismo mensaje. Ahora, aquí, esto. Y en ese ocupar total, en esa demanda absoluta de presencia, se produce algo que solo puede describirse como una limpieza. Los pensamientos no desaparecen porque los hayas vencido. Desaparecen porque se vuelven irrelevantes. Cuando el cuerpo está completamente presente, la mente no puede estar en otra parte. Los guerreros japoneses lo llamaban misogi, purificación por agua. La práctica tiene raíces que se pierden en la prehistoria del archipiélago, en una época donde los kami, los espíritus de la naturaleza, eran tan reales como las montañas que habitaban. El mito fundacional cuenta que Izanagi, el dios creador, realizó el primer misogi después de descender al inframundo a buscar a su esposa muerta. Contaminado por su contacto con la muerte, se sumergió en un río para purificarse. De su ojo izquierdo nació Amaterasu, la diosa del sol. De su ojo derecho nació Tsukuyomi, el dios de la luna. La purificación no solo limpiaba, creaba, pero el misogi que practicaban los guerreros y los monjes no era simplemente un baño ritual. Era una tecnología de transformación envuelta en lenguaje religioso. Lo practicaban bajo cascadas heladas antes del amanecer, cuando el agua descendía de las montañas cargando el frío de nieves recientes. Se paraban bajo el torrente y recitaban mantras, no porque las palabras tuvieran poder mágico, sino porque recitar requería control de la respiración, y el control de la respiración era la llave que convertía el shock en limpieza. No lo hacían porque disfrutaran el sufrimiento, no eran masoquistas disfrazados de místicos. Lo hacían porque habían descubierto algo que la fisiología moderna apenas comienza a entender. Cuando el cuerpo entra en contacto con frío intenso, sucede una cascada de eventos biológicos que ningún medicamento ha logrado replicar. Es como si el agua helada hablara directamente con los sistemas más antiguos de tu organismo, saltándose la mente consciente, comunicándose en un idioma que tus células reconocen aunque tú no lo entiendas. El nervio vago, esa autopista de información que conecta el cerebro con casi todos los órganos del cuerpo, se activa de una manera particular. Este nervio, el 10º par craneal, es el más largo y complejo del sistema nervioso autónomo. Controla la frecuencia cardíaca, la digestión, la respuesta inmune, la inflamación. Es el canal a través del cual el cerebro le dice al cuerpo que está a salvo, que puede descansar, que puede repararse,
y el frío lo despierta como pocas cosas pueden hacerlo. Los niveles de norepinefrina se disparan, aumentando hasta 300% según algunos estudios. Pero no como en el pánico, donde la norepinefrina viene acompañada de cortisol y un ejército de hormonas del estrés. En la exposición controlada al frío, la norepinefrina surge sola, limpia, como un despertar total sin la carga tóxica del miedo. Es la diferencia entre ser despertado por una alarma de incendio y ser despertado por el amanecer. Ambos te despiertan. Solo uno te daña. La inflamación crónica, esa combustión lenta que subyace a casi toda enfermedad moderna, desde la depresión hasta las enfermedades cardíacas, desde la artritis hasta el cáncer, comienza a apagarse. Las citoquinas proinflamatorias disminuyen. Las proteínas de shock térmico se activan, reparando tejidos dañados, limpiando células defectuosas. Es como si el frío le dijera al cuerpo, ya no estás en modo de supervivencia crónica. Puedes dejar de arder, puedes empezar a sanar. Y algo más, algo que los científicos llaman reinicio del sistema nervioso autónomo, pero que los practicantes experimentan como algo mucho más profundo que un término técnico. Es como si el frío forzara al cuerpo a resetear sus configuraciones por defecto. Los patrones de tensión crónica que se habían convertido en normales, esos hombros permanentemente levantados, esa mandíbula perpetuamente apretada, ese diafragma que olvidó cómo descender completamente, de pronto se revelan como lo que son, anomalías, adaptaciones a amenazas que ya no existen, armaduras contra guerras que terminaron hace años, y el sistema, por un momento, recuerda cómo era funcionar sin ellos. Recuerda su estado original, el estado anterior a los bloqueos. Los practicantes de Misogi tradicional reportaban que después de 30 días de inmersión fría al amanecer, la experiencia se transformaba completamente. Ya no se trataba de resistir el frío. Ya no era una batalla entre la voluntad y la sensación. El frío se convertía en algo distinto, en un maestro, en un espejo que reflejaba con absoluta honestidad cuánta tensión innecesaria estabas cargando, cuánta contracción había en tu cuerpo que no servía a ningún propósito, cuánta energía estabas gastando en apretarte contra algo que ni siquiera estaba ahí. El agua helada no miente, no negocia, no te permite engañarte sobre tu estado real. Si estás tenso, lo sentirás multiplicado. Si estás respirando de manera superficial, el frío te lo hará saber inmediatamente. Pero si aprendes a relajarte dentro del frío, a soltar la contracción, mientras la sensación persiste, descubres algo revolucionario, que la mayor parte de tu sufrimiento viene de la resistencia al sufrimiento, no del sufrimiento mismo. Masaru Ibuka, el fundador de Sony cuya historia mencioné antes, describió su periodo de práctica de Misogi como morir un poco cada mañana. No era una metáfora dramática diseñada para impresionar. Era una descripción precisa de lo que sentía. Cada vez que entraba al agua helada, una parte de él tenía que disolverse. La parte que insistía en que no podía hacerlo. La parte que gritaba que era demasiado, que debía parar, que esto era una locura. Esa parte tenía que morir para que él pudiera permanecer. Y esa parte, descubrió Ibuka, era la misma que le decía que no podía iniciar una empresa en un Japón devastado. Era la misma que le susurraba que no podía innovar, que no podía competir con los gigantes occidentales, que no podía convertir un país en ruinas en una potencia tecnológica. Era la misma voz, la misma contracción, la misma mentira del cuerpo diciéndole a la mente que había peligro donde no lo había. El bloqueo y el miedo al frío venían del mismo lugar. Eran hermanos. Eran dos expresiones de la misma resistencia primordial.
Y cuando aprendes a disolver esa resistencia en un contexto, se debilita en todos los contextos. Décadas después, un holandés llamado Wim Hof redescubriría estos principios y los llevaría a extremos que los propios monjes japoneses habrían considerado imprudentes. Hof escaló el Everest en shorts, corrió maratones descalzo sobre hielo ártico, permaneció sumergido en contenedores de hielo durante períodos que deberían haberlo matado. Y cuando los científicos finalmente lo estudiaron, encontraron algo que desafiaba todo lo que creían saber sobre los límites del control voluntario del cuerpo. Hof podía suprimir su respuesta inflamatoria a voluntad. Podía elevar su temperatura corporal mediante la respiración, podía alterar su química sanguínea con la mente, y lo más perturbador para la ciencia, podía enseñar a otros a hacer lo mismo en cuestión de días. Lo que él hacía no era un don genético único, era una habilidad entrenable, una tecnología del cuerpo que cualquiera podía aprender. Pero no te estoy diciendo que necesites ducharte con agua helada mañana para desbloquear tu vida. No necesitas escalar montañas en ropa interior ni batir récords de inmersión. La práctica tiene su lugar y hay formas de introducirla gradualmente que son seguras y efectivas. Empezar con 30 segundos de agua fría al final de la ducha. Incrementar poco a poco. Aprender a respirar a través de la incomodidad, en lugar de resistirla. Pero lo que quiero que entiendas es el principio debajo de la práctica, el mecanismo invisible que hace que funcione. La verdad que conecta una cascada helada en Japón hace 1000 años con tu vida ahora mismo. Los bloqueos viven en la contracción crónica, en el cuerpo que olvidó cómo relajarse porque lleva años, quizás décadas, en modo de alerta permanente. En el sistema nervioso que ya no distingue entre una amenaza real y una imaginada, entre un tigre en la selva y un email difícil en la bandeja de entrada, en la tensión que se ha vuelto tan familiar que la confundes con tu estado natural. Crees que así es como se siente ser tú, pero no lo es como se siente un tú bloqueado, un tú contraído, un tú que olvidó que la contracción era una respuesta temporal a una situación específica y la convirtió en una forma de vida. Cualquier práctica que interrumpa ese patrón tiene el potencial de iniciar el desbloqueo. El frío es particularmente efectivo porque es imposible de ignorar. No deja espacio para la rumiación. No permite que la mente siga construyendo sus prisiones habituales porque la mente está demasiado ocupada lidiando con lo que está pasando ahora mismo. Es meditación forzada, presencia obligatoria, mindfulness a punta de termómetro. Pero hay algo que el Misogi solo no puede tocar. Un nivel más profundo donde los bloqueos se regeneran incluso después de que el cuerpo se ha liberado. Puedes purificarte bajo cascadas cada amanecer durante años y seguir regresando a los mismos patrones mentales, los mismos pensamientos circulares, las mismas prisiones invisibles, porque hay algo que tiene que ver con lo que tus ojos miran cuando no estás mirando nada en particular, con lo que tu atención hace cuando no la estás dirigiendo conscientemente, con lo que sucede en tu mente en los espacios entre pensamientos intencionales. Hay una red silenciosa dentro de tu cerebro que la ciencia moderna acaba de descubrir, pero que un pequeño grupo de contemplativos ha estado desactivando durante milenios sin conocer su nombre. Una red que consume más energía que cualquier otra actividad mental. Una red que se activa precisamente cuando crees que no estás haciendo nada. Una red que ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, está tratando de secuestrar tu mente de vuelta a las preocupaciones de siempre, a los problemas que ya conoces, a los miedos que ya has visitado 1000 veces, a las historias que te cuentas sobre ti mismo y que te mantienen exactamente donde estás. La red que te mantiene prisionero incluso cuando crees que eres libre.
Capítulo 5. La red silenciosa, versión extendida al doble. En 1997, un neurocientífico llamado Gordon Schulman estaba realizando lo que parecía ser un estudio rutinario en la Universidad de Washington. Su equipo utilizaba tomografía por emisión de positrones para observar qué partes del cerebro se activaban durante tareas cognitivas específicas. Querían mapear las regiones responsables del lenguaje, la memoria, el cálculo matemático. Era ciencia sólida, metódica, sin pretensiones de revolucionar nada. Lo que encontró no fue lo que buscaba, fue algo mucho más perturbador, algo que cambiaría fundamentalmente nuestra comprensión de lo que significa tener un cerebro humano. Había una red de regiones cerebrales, dispersas pero profundamente interconectadas, que mostraban actividad intensa precisamente cuando los sujetos no estaban haciendo nada. El córtex prefrontal medial, el córtex cingulado posterior, el precúneo, los lóbulos temporales laterales, áreas que, según la lógica de la época, deberían haber estado descansando cuando no había tarea que realizar, pero no descansaban, ardían. Cuando Schulman pedía a los sujetos que resolvieran problemas matemáticos, esta red se apagaba. Cuando les pedía que memorizaran listas de palabras, esta red se apagaba. Cuando les presentaba estímulos visuales que requerían atención enfocada, esta red se apagaba. Pero en el momento en que los sujetos quedaban libres, sin tarea específica, sin enfoque determinado, sin nada que hacer más que existir dentro del escáner, la red se encendía como una ciudad entera saliendo de un apagón, como si hubiera estado esperando, como si la oscuridad fuera su estado antinatural y la luz su configuración por defecto. Schulman y sus colegas la llamaron, con una precisión que resultaría profética, la red neuronal por defecto, el Default Mode Network. Porque esta red no solo se activa cuando no haces nada, esta red define qué haces cuando crees que no estás haciendo nada, y lo que hace, descubrieron los investigadores en estudios subsecuentes, es extraordinariamente específico. Piensa en ti mismo. Eso es lo que hace la red por defecto cuando nadie le da otra cosa que hacer. Piensa en ti, en tu pasado, en lo que dijiste ayer y cómo podrías haberlo dicho mejor, en lo que te hicieron hace 10 años y cómo todavía duele. Piensa en tu futuro, en lo que podría salir mal mañana, en las catástrofes posibles que esperan al doblar cada esquina. Compara cómo te ven los demás con cómo te gustaría que te vieran. Calcula las distancias entre quién eres y quién deberías ser. Repasa errores cometidos. Anticipa fracasos posibles. Ensaya conversaciones que probablemente nunca tendrás. Revive humillaciones que deberían haber quedado enterradas hace décadas. Rumiación, lo llaman técnicamente. El término viene del latín ruminare, lo que hacen las vacas cuando mastican el mismo bocado una y otra vez. Pero rumiación es una palabra demasiado suave, demasiado pastoral, para lo que esta red puede hacer cuando se sale de control. No es masticar pacíficamente. Es un molino que no puede detenerse. Es una fábrica de pensamientos que sigue produciendo incluso cuando la producción misma se ha vuelto tóxica. Marcus Reichle, el neurocientífico que formalizó el concepto de la red por defecto en 2001, descubrió algo adicional que debería haber aparecido en las primeras páginas de cada periódico del mundo. Esta red consume una cantidad desproporcionada de energía. El cerebro representa solo el 2% del peso corporal, pero consume el 20% de la energía del cuerpo. Y de esa energía cerebral, una porción enorme, algunos estudios sugieren que hasta el 80% se dedica a la actividad por defecto, a pensar en ti mismo, a rumiar.
Esto significa algo devastador en términos prácticos. Incluso cuando crees que estás descansando, incluso cuando no estás haciendo nada, tu cerebro está trabajando furiosamente. Pero no está trabajando para ti, está trabajando en ti, sobre ti, contra ti en muchos casos. En personas con depresión severa, la red por defecto está hiperactiva. Múltiples estudios de neuroimagen han confirmado esto sin ambigüedad. La red no puede apagarse, está permanentemente encendida, como un motor que olvidó dónde está el freno. Los pensamientos sobre el yo, sobre el pasado, sobre el futuro, se convierten en un bucle sin salida. Una espiral descendente que se alimenta a sí misma. Y esos pensamientos no son neutrales, no son reflexiones equilibradas sobre la vida, son casi invariablemente negativos, autocríticos, catastróficos, distorsionados hacia el peor escenario posible, como si el cerebro, dejado a su aire, eligiera consistentemente la interpretación más oscura de cada situación. Como si la red por defecto, sin supervisión, se convirtiera en un fiscal interno que solo sabe acusar. Jonathan Smallwood, psicólogo de la Universidad de York, encontró que las personas pasan aproximadamente el 47% de sus horas de vigilia con la mente vagando. Casi la mitad del tiempo que estás despierto, no estás realmente presente. Estás en algún otro lugar, generalmente en el pasado o en el futuro, generalmente preocupándote, lamentándote, anticipando problemas. Y aquí está el dato que debería quitarte el sueño. Smallwood también encontró que las personas reportan ser menos felices durante estos períodos de mente errante que cuando están enfocados en una tarea, incluso si la tarea es desagradable. Lavar platos con atención plena produce más bienestar que dejar que la mente vagabundee hacia pensamientos agradables. Porque la mente, cuando vagabundea, raramente va hacia lugares agradables, va hacia los miedos, va hacia los arrepentimientos, va hacia los bloqueos. Lo que esto significa para alguien que experimenta bloqueos existenciales es devastador en su claridad. No estás bloqueado porque el mundo esté contra ti. No estás bloqueado porque las circunstancias sean imposibles. No estás bloqueado porque te falte talento, o recursos, o suerte. Estás bloqueado porque hay una parte de tu propio cerebro que está constantemente contra ti. Una parte que se activa precisamente cuando bajas la guardia, cuando dejas de enfocarte en tareas externas, cuando tratas de descansar, cuando crees que finalmente puedes relajarte. En esos momentos, la red por defecto despierta y comienza su trabajo de recordarte todo lo que está mal, todo lo que podría salir mal, todo lo que ha salido mal antes y probablemente saldrá mal de nuevo. La red por defecto no es malvada. Es importante entender esto. No es un demonio instalado en tu cráneo. No es un saboteador con intenciones maliciosas. Evolucionó por razones perfectamente válidas. La capacidad de simular el futuro nos permitió como especie anticipar peligros, planificar cosechas, prepararnos para el invierno. La capacidad de revisar el pasado nos permitió aprender de errores, recordar qué plantas eran venenosas, no repetir los desastres de nuestros ancestros. La capacidad de pensar sobre nosotros mismos y sobre cómo nos perciben los demás nos permitió navegar las complejidades de la vida social, formar alianzas, evitar enemigos. Durante cientos de miles de años, esta red fue una ventaja evolutiva incalculable. Era la diferencia entre sobrevivir y perecer. Pero en el entorno moderno, donde los peligros reales son escasos, pero los estímulos son infinitos, donde no hay depredadores acechando, pero hay notificaciones constantes, donde el invierno no amenaza con matarte, pero la bandeja de email parece igual de urgente, esta red se ha convertido en algo diferente.
en una fábrica de ansiedad trabajando turnos de 24 horas, en una generadora de bloqueos que nunca se apaga, en una máquina de sufrimiento que funciona precisamente porque evolucionó para protegerte. Y aquí es donde los contemplativos antiguos entran en la historia. Aquí es donde la ciencia del siglo XXI se encuentra con las prácticas del siglo V antes de Cristo. Los monjes tibetanos, que fueron estudiados con resonancia magnética funcional a principios del 2000, mostraron algo que dejó perplejos a los investigadores. Richard Davidson, neurocientífico de la Universidad de Wisconsin, escaneó los cerebros de meditadores avanzados, monjes que habían acumulado más de 10.000 horas de práctica contemplativa. Lo que encontró parecía imposible según todo lo que la neurociencia creía saber. Estos monjes podían, a voluntad, apagar la red por defecto, no reducirla, no atenuarla ligeramente, apagarla, producir estados cerebrales en los que la rumiación simplemente cesaba. Estados en los que el sentido del yo separado, del yo problemático, del yo que compara y juzga y anticipa desastres, temporalmente se disolvía, como apagar una radio que había estado sonando toda tu vida y descubrir por primera vez lo que significa el silencio. Lo llamaban meditación. Usaban términos como shamatha, o vipassana, o dzogchen. Hablaban de vacuidad, de naturaleza búdica, de la disolución del ego. Pero lo que realmente era, traducido a términos neurocientíficos, era una habilidad específica, entrenable, replicable, una habilidad para desactivar la red que secuestra la mente cada vez que dejas de prestar atención. Y aquí está lo más importante. No necesitabas ser un monje tibetano para aprenderla. Estudios posteriores mostraron que incluso meditadores principiantes, después de solo 8 semanas de práctica regular, mostraban cambios medibles en la actividad de la red por defecto. La red se volvía menos dominante, más fácil de desactivar, más obediente a la voluntad consciente. Los estoicos tenían su propia versión de esta tecnología, aunque la expresaban en un lenguaje completamente diferente. La práctica matutina de Epicteto, la que enseñó al general paralizado que describí antes, era esencialmente una forma de impedir que la red por defecto dictara el tono del día. Al examinar cada pensamiento en el momento del despertar y preguntar si merecía atención, estaba entrenando al general para interrumpir el funcionamiento automático de la red antes de que cobrara momentum. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribía en sus meditaciones lo que ahora reconoceríamos como una batalla diaria contra su propia red por defecto. Al amanecer, cuando te cueste levantarte, ten este pensamiento a mano. Me levanto para hacer el trabajo de un ser humano. No era simple motivación, era una interrupción deliberada. Era tomar control de la narrativa antes de que la red la secuestrara hacia la ansiedad y el pesimismo. El manuscrito de Kioto, aquel texto enterrado en el templo japonés, incluía instrucciones para lo que llamaba vaciar el espejo antes del amanecer. La práctica involucraba sentarse en silencio, en posición formal, y observar los pensamientos sin perseguirlos. Cada vez que un pensamiento aparecía, cada vez que la mente intentaba agarrar algo y correr con ello, el practicante debía visualizarlo como una hoja flotando en un río y dejarlo ir, no peleando con él, no analizándolo, no juzgándose por haberlo tenido, simplemente retirando la atención, una vez y otra vez, y otra vez, hasta que el espejo quedara vacío, hasta que la superficie reflejara solo claridad. Lo que todas estas tradiciones, separadas por continentes y milenios, habían descubierto era la misma verdad que la neurociencia apenas ahora articula con precisión. Hay una red dentro de ti que genera bloqueos.
No es el enemigo. No necesitas destruirla. No podrías aunque quisieras. Es una función que se ha desregulado. Es una herramienta que ha olvidado que es una herramienta y ha comenzado a actuar como si fuera el dueño. Y la forma de regular esa función, la forma de recordarle quién manda, no es pelear con los pensamientos que produce. Esa batalla la perderás siempre. Cada pensamiento que resistes genera 3 más. Cada preocupación que intentas suprimir regresa con refuerzos. La guerra contra los pensamientos es una guerra que no puede ganarse, porque tú mismo eres el campo de batalla. La solución es otra, es aprender a no alimentar la red. Es entrenar la atención para que vaya donde tú la diriges, no donde la red quiere llevarla. Es desarrollar la capacidad de observar los pensamientos sin creerlos, sin seguirlos, sin construir sobre ellos los siguientes pensamientos. Esto no sucede en un día, no sucede en una semana, quizás no sucede completamente nunca, pero sucede lo suficiente. Y cuando comienza a suceder, cuando los primeros espacios de silencio aparecen entre los pensamientos, las personas describen algo notablemente consistente, como si hubieran vivido dentro de un ruido constante tan familiar que habían dejado de notarlo. Un zumbido de fondo que se había convertido en el aire mismo que respiraban. Y de pronto, hay silencio. No un silencio vacío. No un silencio muerto, un silencio vivo, desde el cual pueden ver con claridad, decidir con claridad, actuar con claridad. Los bloqueos no desaparecen porque el mundo cambie, el mundo sigue siendo el mismo, las circunstancias siguen siendo las mismas, las dificultades siguen siendo dificultades. Los bloqueos desaparecen porque la red que los fabricaba deja de funcionar sin supervisión, porque el fiscal interno finalmente tiene un juez que lo observa, porque la fábrica de ansiedad ha encontrado un gerente que puede apagarla cuando es necesario. Pero hay algo más, un último nivel que debe ser abordado si la limpieza ha de ser completa. Algo que tiene que ver no con resistir el frío del misogi, no con silenciar la red interna mediante la atención, sino con algo mucho más antiguo y mucho más poderoso, con el ritual, con la ceremonia, con el protocolo de sellado que los antiguos usaban para asegurar que lo que había sido limpiado no volviera a contaminarse al día siguiente, con las 4 direcciones. Capítulo 6. El protocolo de las 4 direcciones. Lo que estás a punto de recibir no es una teoría, no es información para archivar junto con los cientos de otros datos que has consumido esta semana y olvidarás para el próximo mes. Es una práctica, una secuencia específica de acciones diseñada para producir un resultado específico en tu sistema nervioso, tu mente y tu campo energético. Y las prácticas, a diferencia de las teorías, solo tienen poder cuando se ejecutan. Puedes escuchar esto como información, asentir mentalmente, pensar qué interesante, archivarla en algún lugar de tu memoria junto con otros conceptos prometedores que nunca implementaste y seguir exactamente como estabas. Tu vida no cambiará. Los bloqueos seguirán ahí mañana. La red por defecto seguirá fabricando ansiedad. Los fantasmas heredados seguirán pesando en tu linaje. Y esto habrá sido solo entretenimiento. Entretenimiento sofisticado quizás, pero entretenimiento al fin. O puedes decidir ahora mismo, en este preciso momento mientras escuchas estas palabras, que lo que has escuchado hasta este punto merece algo más que asentimiento pasivo. Merece un experimento, una prueba, una oportunidad de verificar en tu propia experiencia, en tu propio cuerpo, en tu propia vida, si lo que 3 civilizaciones separadas por océanos y milenios descubrieron de forma independiente tiene alguna aplicación real, alguna relevancia práctica, algún poder transformador.
La diferencia entre estas dos opciones es la diferencia entre seguir siendo quien eres y comenzar a convertirte en quien podrías ser. El protocolo de las 4 direcciones es una síntesis. No es invención mía ni de ningún maestro moderno. Es una destilación de prácticas que han demostrado su eficacia durante siglos en contextos completamente diferentes. Toma elementos del misogi japonés, la purificación por agua y la confrontación con el frío. Toma la práctica estoica de limpieza matutina, el examen de los pensamientos antes de que cobren poder. Toma el ho'oponopono hawaiano, la limpieza de memorias heredadas mediante las 4 frases sagradas, y los integra en una secuencia coherente que puede ejecutarse en menos de 20 minutos al día. No requiere equipamiento especial, no requiere viajar a un templo en las montañas, no requiere un maestro que te guíe de la mano, no requiere creencias de ningún tipo. Puedes ser ateo, agnóstico, religioso, espiritual, escéptico absoluto. No importa, el protocolo funciona no porque creas en él, sino porque interactúa con mecanismos biológicos y neurológicos que existen independientemente de tus creencias. Lo único que requiere es consistencia, y ahí es donde la mayoría fracasa. Ahí es donde tú decidirás si esto es solo otro concepto interesante o el comienzo de algo diferente. La práctica se realiza al despertar, antes de cualquier otra actividad. Este timing no es arbitrario, no es una sugerencia conveniente, es esencial. Al despertar, el cerebro está en un estado particular. Las ondas cerebrales todavía oscilan en frecuencias más bajas, más cercanas al teta que al beta completamente despierto. La red por defecto todavía no ha cobrado su momentum habitual. Los patrones de pensamiento automático todavía no se han establecido para el día. Hay una ventana, un espacio entre el sueño y la vigilia completa, donde la mente es más maleable, más receptiva, más fácil de dirigir. Antes de revisar el teléfono, esto es crucial. El teléfono es un dispositivo de secuestro atencional. En el momento en que miras la pantalla, en el momento en que ves las notificaciones, los emails, las noticias, las redes sociales, has entregado el control de tu mañana a fuerzas externas. Has permitido que otros determinen qué pensamientos tendrás primero, qué emociones sentirás primero, qué preocupaciones ocuparán el espacio que podría haber sido tuyo. Antes de hablar con nadie. Incluso las conversaciones más inocentes activan patrones relacionales, expectativas, roles que juegas automáticamente. Antes de que eso suceda, hay trabajo que hacer en silencio. Antes de que los pensamientos del día hayan tenido oportunidad de acumular momentum. Porque los pensamientos son como bolas de nieve rodando colina abajo, pequeños al principio, fáciles de detener cuando apenas comienzan, pero una vez que cobran velocidad, una vez que se alimentan unos a otros, una vez que la cascada ha comenzado, se necesita mucha más energía para frenarla. Primera dirección, el este. Comienzas orientándote hacia el este. Físicamente, si es posible. Si no conoces dónde está el este en tu habitación, no importa. Puedes simplemente visualizarlo. Imaginar que miras hacia donde nace el sol, hacia el origen de la luz, hacia el lugar donde cada día el mundo comienza de nuevo. El este representa el comienzo, la fuente, y aquí haces lo que los estoicos llamaban la limpieza de la fuente. Séneca lo practicaba cada mañana antes del amanecer romano. Marco Aurelio lo hacía en su tienda de campaña en las fronteras del imperio, rodeado de bárbaros que querían matarlo. Observas qué pensamientos llegaron contigo desde el sueño. ¿Qué residuos oníricos todavía flotan en la superficie de tu conciencia?
¿Qué preocupaciones ya están pidiendo atención antes de que hayas siquiera abierto los ojos completamente? ¿Qué anticipaciones sobre el día ya están coloreando tu estado interno, tiñendo el lienzo antes de que hayas decidido qué pintar? Y para cada una de estas preocupaciones, para cada pensamiento que clama por tu atención, haces la pregunta fundamental del estoicismo, la pregunta que Epicteto enseñó a esclavos y emperadores por igual, la pregunta que separa a los que sufren innecesariamente de los que conservan su paz interior. ¿Está esto bajo mi control? No. ¿Me gustaría que estuviera bajo mi control? No. ¿Debería estar bajo mi control? No. ¿Estaría bajo mi control si el mundo fuera justo? Sino simplemente, ¿está esto ahora mismo bajo mi control directo? Lo que no está, lo sueltas, no lo reprimes, no lo niegas. Lo reconoces, le agradeces la información que intenta darte y lo sueltas, como soltar un globo que no te pertenece, como dejar caer un peso que nunca debiste cargar. Lo que está bajo tu control lo conviertes en una intención específica para el día, no un deseo vago, una intención clara, algo que puedes hacer, algo que depende de ti. Segunda dirección, el sur. Luego te orientas hacia el sur, hacia el calor, hacia donde el sol alcanza su punto más alto, y aquí trabajas con el cuerpo. Porque la mente puede mentirse a sí misma, pero el cuerpo no miente. La mente puede convencerse de que está tranquila, mientras el cuerpo está apretado como un puño. Y mientras el cuerpo esté contraído, la verdadera limpieza es imposible. Si tienes acceso a agua fría, este es el momento de usarla. No necesitas una cascada helada en las montañas de Japón. No necesitas un río de deshielo. Una ducha fría es suficiente, incluso 30 segundos al final de una ducha tibia. El shock del frío, la interrupción de la comodidad, el momento en que el cuerpo tiene que despertar completamente porque no hay otra opción. Si no tienes acceso a agua fría o si estás comenzando y el frío total todavía te resulta demasiado intenso, hay una alternativa que los monjes japoneses utilizaban cuando no había cascadas disponibles, cuando estaban viajando, cuando las circunstancias no permitían inmersión. La respiración del fuego frío. Los japoneses la llamaban Kapalabhati adaptado. Wim Hof la redescubrió siglos después y la enseñó a millones bajo su propio nombre. 30 respiraciones en ciclos. Inhalaciones profundas a través de la nariz, llenando primero el abdomen, luego el pecho, hasta la máxima capacidad. Y luego exhalaciones forzadas, activas, expulsando el aire con un movimiento del diafragma. No exhalaciones pasivas, exhalaciones que hacen trabajo. 30 de estas respiraciones. Luego, una inhalación profunda final. Retención. Sostener el aire dentro durante tanto tiempo como sea cómodo. Y al exhalar, notar el estado del cuerpo. Notar el hormigueo. Notar la claridad. Notar cómo algo ha cambiado. Esta respiración activa el sistema nervioso simpático de forma controlada. Produce una descarga de norepinefrina similar a la que produciría el frío. Alcaliniza temporalmente la sangre. Oxigena tejidos que estaban adormecidos y produce el mismo tipo de reinicio que buscamos con la inmersión fría en un formato que puede hacerse en cualquier lugar, en cualquier momento, sin ningún equipamiento. Tercera dirección. El oeste. Después de la respiración, cuando el cuerpo está despierto y vibrante, te orientas hacia el oeste, hacia donde muere el sol, hacia el lugar del final, del cierre, de lo que ya fue. Y aquí es donde el Ho'oponopono entra en la práctica. Aquí es donde trabajamos no con el presente ni con el futuro, sino con el pasado,
con las memorias, con los fantasmas. Cierras los ojos y permites que venga a tu mente cualquier persona, situación o memoria que esté generando peso. No la buscas activamente, no la fuerzas, simplemente creas espacio y observas qué emerge. A veces será algo obvio, un conflicto reciente, una persona con la que tienes tensión no resuelta. A veces será algo sorprendente, una memoria de hace décadas que creías olvidada. A veces será algo que ni siquiera reconoces, una imagen, una sensación, algo heredado que no tiene nombre, no la analizas. El análisis viene después, si es que viene. No la juzgas. El juicio solo añade más capas al peso. Simplemente la reconoces. Simplemente le dices con tu atención, te veo. Estás aquí. Sé que existes. Y le diriges las 4 frases. No en voz alta necesariamente. Pueden ser internas, susurradas, pensadas con claridad. Lo siento, no porque hayas hecho algo malo, no como disculpa por un crimen, sino como reconocimiento de que esta memoria existe en tu campo y que de alguna manera, consciente o no, has participado en mantenerla viva. Lo siento es la aceptación de responsabilidad, la decisión de dejar de ser víctima y convertirse en agente. Perdóname, dirigido a la memoria misma, al ancestro cuyo dolor resuena en ti, a la parte de ti que ha estado cargando esto sin saber cómo soltarlo. No pides perdón a un juez externo, pides liberación a la memoria que te tiene atrapado. Gracias, porque esta memoria, por dolorosa que sea, está emergiendo ahora para ser sanada. Su aparición es una oportunidad, no un castigo. Si no emergiera, no podría limpiarse. Gracias a la memoria por hacerse visible, gracias al sistema por confiar en que estás listo para procesarla. Te amo, el solvente final, la frecuencia que disuelve todas las cargas. No el amor romántico con sus condiciones y expectativas, el amor como fuerza fundamental, el amor que existía antes de que nacieras y existirá después de que mueras, el amor que es la sustancia misma de la existencia cuando se le quitan las distorsiones. Repites estas 4 frases tantas veces como sientas necesario. A veces será una vez, a veces será 100 veces para la misma memoria. No hay regla. El cuerpo sabe cuándo está completo. Sentirás un alivio, un soltar, una ligereza. Ese es el indicador de que puedes continuar. 4ª dirección, el norte. Finalmente, te orientas hacia el norte, hacia el frío, hacia lo que permanece cuando todo lo demás cambia. El norte es la estrella polar, el punto fijo alrededor del cual todo gira. El norte es lo eterno, lo inmutable, lo que estaba antes y estará después. Y aquí haces lo que el manuscrito de Kioto llamaba sellar la ciudadela. Es una visualización simple, pero extraordinariamente potente. Una imagen que, repetida diariamente, comienza a funcionar como una estructura real en tu campo energético. Imaginas una esfera de claridad que te rodea, no una esfera de protección contra algo externo, no un escudo contra enemigos imaginarios, una esfera de claridad interna, un recordatorio visual de que todo lo que acabas de limpiar, todos los pensamientos examinados, todo el cuerpo despertado, todas las memorias liberadas, tienen ahora un límite, un borde, una frontera. El espacio dentro de ti es tuyo. Esto es lo que la esfera representa, que hay una dentro y una fuera, que puedes decidir qué entra y qué no, que los pensamientos, las memorias, los bloqueos que intenten regresar durante el día encontrarán esa esfera, encontrarán la claridad y no podrán entrar sin tu permiso consciente. Visualizas la esfera durante 1 minuto o 2. La sientes, la haces real en tu imaginación hasta que sea casi tangible, y luego la sueltas. No necesitas mantenerla conscientemente durante el día.
El trabajo está hecho, la estructura está en su lugar. Funcionará sin tu atención constante, como funciona tu corazón sin que tengas que ordenarle cada latido. La consistencia lo es. Todo, toda la práctica, las 4 direcciones completas. No debería tomar más de 15 o 20 minutos. Algunos días serán más cortos, cuando poco emerge en el oeste, cuando la limpieza es rápida. Algunos días serán más largos, cuando hay mucho que procesar, cuando los fantasmas tienen mucho que decir, pero en promedio, 20 minutos. Menos de lo que la mayoría pasa mirando redes sociales antes del desayuno. Pero hay algo que debe ser enfatizado con absoluta claridad. No es la práctica ocasional la que produce resultados. No es hacer esto cuando te acuerdas, cuando te sientes inspirado, cuando tienes tiempo extra. Es la práctica diaria. Es la repetición. Es el ritual sostenido durante suficiente tiempo para que el cerebro comience a tratarlo no como algo que haces, sino como algo que eres. Los investigadores que estudian la formación de hábitos, como Philippa Lally en el University College London, han encontrado que toma aproximadamente 66 días en promedio para que un comportamiento nuevo se automatice. 66 días de repetición antes de que la acción deje de requerir fuerza de voluntad y comience a ser simplemente lo que haces. Antes de que despiertes y tu cuerpo se oriente hacia el este sin que tengas que decidirlo. Los antiguos lo sabían de otra forma, con otros números, pero la misma verdad. El manuscrito de Kioto prescribía exactamente 40 días de práctica ininterrumpida antes de que los canales quedaran permanentemente abiertos. 40 días aparece una y otra vez en tradiciones espirituales. 40 días de diluvio, 40 días de Jesús en el desierto, 40 días de ayuno en múltiples tradiciones. Hay algo en ese número que corresponde a un ciclo de transformación real. Epicteto hablaba de 3 meses como mínimo para ver cambios fundamentales en el carácter. El Ho'oponopono tradicional sugería practicar durante el tiempo que fuera necesario, que podían ser semanas o podían ser años, dependiendo de cuántas memorias heredadas necesitaran ser limpiadas. Algunos linajes tienen mucho peso. Algunos han acumulado generaciones de dolor no procesado. Limpiar eso toma tiempo. Lo que todos coinciden, sin excepción, es que la intermitencia mata la práctica. Un día sí, 3 días no, es lo mismo que no hacer nada. Peor que no hacer nada, porque genera la ilusión de que estás haciendo algo, mientras en realidad solo estás perdiendo el tiempo. La limpieza tiene que ser continua, el agua tiene que seguir fluyendo, el espejo tiene que ser pulido cada mañana, no porque se ensucie de una vez para siempre, sino porque se ensucia cada noche. La ciudadela tiene que ser inspeccionada todos los días porque las grietas aparecen constantemente, porque los bloqueos no son enemigos que se derrotan una vez y desaparecen para siempre. Son tendencias, son patrones, son canales que el agua ha excavado durante años y hacia los cuales seguirá fluyendo a menos que sistemáticamente la redirijas. Son gravedad. Y la gravedad no descansa, pero la gestión constante se convierte, con el tiempo, no en una carga, sino en algo completamente diferente, en una forma de estar en el mundo, en una arquitectura interna que ya no necesita mantenimiento consciente porque se ha convertido en la estructura misma desde la cual operas. Los primeros 40 días son difíciles. Los primeros 66 requieren voluntad. Pero después de eso, algo cambia. La práctica deja de ser algo que haces y se convierte en algo que eres. El desbloqueado permanente, el limpiado continuo, el que fluye. Pero hay un peligro del que ninguno de los textos antiguos habla directamente, pero que está implícito en todos ellos.
Un peligro que ha destruido el progreso de incontables practicantes que llegaron lejos solo para perderlo todo. El peligro de creer que una vez que te sientes desbloqueado, el trabajo está terminado, que puedes dejar de practicar porque ya llegaste, que la limpieza fue un evento en lugar de un proceso continuo. El peligro de abandonar la práctica precisamente cuando más la necesitas, precisamente cuando está funcionando mejor. El peligro de olvidar quién eras antes de despertar y asumir que nunca podrías volver a dormir. Que el sueño del bloqueo fue una fase superada y no una posibilidad permanente. El capítulo final abordará ese peligro y te dejará con algo que ninguno de los textos menciona explícitamente, pero que es quizás lo más importante de todo lo que escucharás esta noche. El guardián del umbral, el que vigila la puerta entre el dormido y el despierto, el que determina si cruzas definitivamente o si retrocedes a los viejos patrones, y cómo asegurarte de que nunca tengas que volver a empezar desde cero. Capítulo 7. El guardián del umbral. En la tradición mistérica de prácticamente todas las culturas antiguas, existe una figura recurrente. Un ser que aparece en el momento exacto en que el buscador está a punto de cruzar hacia una nueva fase de su desarrollo. En algunos mitos es un monstruo, en otros un sabio, en otros un espejo que muestra al buscador su propia sombra, pero la función es siempre la misma. El guardián del umbral no te deja pasar hasta que demuestras que mereces pasar. Lo que nadie te dice es que el guardián no aparece al principio del camino. El guardián aparece justo cuando crees que ya llegaste, justo cuando los bloqueos parecen haberse disuelto, justo cuando la práctica ha comenzado a dar frutos y la tentación de abandonarla es más fuerte que nunca. El guardián tiene 1000 rostros, a veces se presenta como éxito. Los bloqueos desaparecen, las oportunidades llegan y de pronto parece absurdo seguir despertando temprano para hacer un ritual que ya no parece necesario. A veces se presenta como urgencia. Hay tanto que hacer, tanto que aprovechar ahora que la energía fluye, que no hay tiempo para sentarse en silencio y orientarse hacia las 4 direcciones. A veces se presenta como duda. Quizás todo esto fue placebo. Quizás los cambios habrían ocurrido de todas formas. Quizás la práctica es superstición disfrazada de disciplina. En todos los casos, el guardián está haciendo la misma pregunta. ¿Estás dispuesto a mantener la práctica incluso cuando ya no la necesitas? ¿Estás dispuesto a seguir limpiando la fuente incluso cuando el agua parece clara? ¿Estás dispuesto a pulir el espejo incluso cuando ya refleja con perfección? La respuesta que des a esa pregunta determinará si cruzas el umbral o si retrocedes. Si el desbloqueo que has experimentado se convierte en tu nueva normalidad o si, lentamente, imperceptiblemente, los canales vuelven a cerrarse. Los pensamientos vuelven a acumularse. Los fantasmas vuelven a instalarse. Y un día despiertas y te preguntas qué pasó con aquella sensación de claridad que tenías hace meses, hace años, y que pareció evaporarse sin que pudieras identificar exactamente cuándo. El secreto que los maestros antiguos transmitían solo a sus discípulos más avanzados era este. La práctica no es el medio para llegar a un estado. La práctica es el estado. No practicas para desbloquearte. Practicas porque eso es lo que hace un ser humano desbloqueado. Practicas porque la práctica es la expresión de quién has decidido ser. No una herramienta que usas cuando hay un problema. Una forma de vida que adoptas porque entiendes que los problemas siempre están esperando regresar y que tu única defensa es no darles el espacio donde instalarse. Hay algo más que debe ser dicho antes de que este audio termine. Algo que tiene que ver con lo que harás en los próximos minutos, en las próximas horas, en los próximos días.
Has recibido información. Información valiosa, ciertamente. Información que integra conocimiento de culturas separadas por milenios y océanos. Información que la ciencia moderna está, a regañadientes, comenzando a validar. Pero la información sin ejecución es entretenimiento. Y el entretenimiento no cambia vidas. Lo que cambia vidas es la decisión. La decisión de experimentar, de probar, de darle a tu propio cuerpo y a tu propia mente la oportunidad de verificar si esto funciona o no funciona para ti. No mañana, esta noche, o mañana al despertar, pero pronto, antes de que la mente comience a generar razones para postergar, antes de que la red por defecto te convenza de que ya lo harás cuando sea el momento correcto. El momento correcto es ahora. El momento correcto es siempre ahora. El iniciado despierta. Has escuchado lo que pocos tienen la paciencia de escuchar. Has llegado hasta aquí, hasta este momento, hasta esta última sección de un audio que muchos abandonarán en los primeros minutos. Eso dice algo de ti. Dice que hay algo en ti que reconoce la verdad cuando la escucha. Algo que sabe, aunque no pueda articularlo, que lo que has estado buscando no está afuera. Nunca estuvo afuera. Los bloqueos que sientes no son maldiciones. No son mala suerte, no son castigos del destino por errores que cometiste o que cometieron otros. Son patrones, patrones en tu cuerpo que olvidó cómo fluir, patrones en tu mente que aprendió a construir prisiones, patrones en tu linaje que cargaste sin saber que los cargabas, y los patrones pueden cambiarse. No con deseos, no con afirmaciones vacías, con práctica, con ritual, con la paciencia disciplinada de quien entiende que lo que tardó años en bloquearse no se desbloqueará en un día, pero que cada día de práctica es un día menos de esclavitud. Lo que tienes ahora es un mapa heredado de monjes japoneses que rompieron su silencio, de estoicos romanos que forjaron generales invencibles, de kaunas hawaianos que aprendieron a limpiar los fantasmas de los ancestros. Un mapa que la ciencia moderna está redibujando con instrumentos nuevos, pero con las mismas líneas. ¿Qué haces con ese mapa? Es decisión tuya. Puedes colgarlo en la pared como curiosidad intelectual, como una pieza interesante de conocimiento que alguna vez escuchaste en un audio de YouTube. O puedes usarlo. Puedes comenzar esta noche. Puedes orientarte hacia las 4 direcciones mañana al amanecer. Puedes darle a tu cuerpo la descarga de frío que necesita para recordar que está vivo. Puedes silenciar la red que te ha mantenido prisionero de tus propios pensamientos. Puedes limpiar las memorias que no son tuyas, pero que pesan como si lo fueran. Puedes, si lo decides, cruzar el umbral. Esto es archivos vedados. Y si has llegado hasta aquí, ya no eres un espectador. Eres un iniciado. Lo que hagas con esta iniciación definirá si el conocimiento que recibiste fue un regalo o un desperdicio. El manuscrito está abierto. El resto depende de ti.